Muy bien, muy bien. Ayudando aquí, lo tienen también en la pantalla. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 del tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad de poder hablar de tus cosas. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Queremos recibir solamente de Jesucristo. Tú has prometido en la palabra, Señor, que Él tomará de lo tuyo y nos lo hará saber. Y queremos, Señor, saber de tus cosas. Pedimos que las meditaciones de nuestro corazón, los dichos de nuestra boca sean agradables a ti para exaltar tu nombre, Señor, engrandecer tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sentarse, hermanos. Apocalipsis, el libro que da miedo, el libro arcano, el libro que cuando hacen película de Apocalipsis, porque hubo una época en que se hacían películas de Apocalipsis, se llenaba las salas de cine. Grandes predicadores llenaban estadios completos hablando de Apocalipsis. Esa música que ustedes escucharon al principio tiene más o menos 40 años que la cantábamos mi esposa y yo estando jovencitos. Y en esas fechas se hablaba de Apocalipsis. Y en estas fechas en las cuales estamos ahora en medio de una pandemia, el libro de Apocalipsis usted lo consigue en todas partes del internet. Todo el mundo se refiere a Apocalipsis como un libro en el cual está revelado lo que está aconteciendo. Y es cierto, es verdad. El Apocalipsis es un libro que nos revela lo que está aconteciendo. Vayan conmigo al primer capítulo. Volteen solamente la página y llegarán al primer capítulo de Apocalipsis. ¿Hay lo que suena? Primer capítulo de Apocalipsis. En el versículo 10 nos habla que Juan, el que escribió este libro, que algunos lo datan entre el año 95 y el año 98, es decir, que es el libro más joven que tenemos, el último que entró en el canon. Juan estaba en el Espíritu. Y es muy interesante esto porque hay personas que nunca están en el Espíritu. Hay personas que viven 40, 30, 50 años en el Evangelio y nunca están en el Espíritu. Y Juan dice, en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo que nos está hablando que fue un día que él había apartado para estar delante de la presencia del Señor. Hace 40 años era muy común que uno estuviera en la iglesia desde la mañana hasta la noche. Recuerdo que íbamos nosotros al culto el domingo por la mañana y nos quedábamos a comer en la iglesia y salíamos en la noche después de un culto. Era algo común, pero ahora no. Ahora yo tengo que estar mirando el reloj, como hacen miles de pastores, millones de pastores en el mundo, porque ocupar 2 horas del tiempo y el día del Señor es algo que hasta puede ser ofensivo.
Pero ya estaba Juan el día del Señor y estaba en el Espíritu y oyó detrás de él una gran voz. Una voz como de trompeta. Está diciendo que es una voz espectacularmente grande. Y aquí empieza a hablar el Señor Jesús. Y le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este libro está dirigido a nosotros. Este libro es la revelación de Jesucristo, como dice el primer versículo de Apocalipsis, la revelación, lo que muestra Jesucristo para nosotros. Y hoy he elegido la iglesia de Sardis y ustedes al final del mensaje sacarán sus propias conclusiones. De las 7 iglesias que hay, esta es la única iglesia, la iglesia de Sardis, en la cual, volvamos al capítulo 3, en la cual el Señor dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Esto es increíblemente importante para que podamos entender, porque tanto la iglesia de Éfeso, que muchas veces me han escuchado ustedes comentar, que creo con mucha sinceridad que nosotros como congregación somos como la iglesia de Éfeso. Solamente la iglesia de Éfeso y la iglesia de Sardis tienen el número 7. Si usted va y busca la iglesia de Éfeso, verá que dice que tienen 7. También 7 estrellas, 7 candelabros. Pero en esta en especial, la iglesia de Sardis, Dios, el mismo Jesucristo, está diciendo los 7 espíritus de Dios. Vaya alguno de ustedes rapidito a Isaías capítulo 11, versículo 2. Si alguno tiene la nueva traducción viviente, levante la mano. ¿Ha traído alguno de ustedes la nueva traducción viviente? O la Biblia textual. En la Biblia Reina Valera del año 60, que es la que tenemos nosotros, podremos ver los espíritus que están allí. Espíritu, ¿quién lo tiene? Venga, ¿quién lo lee? Isaías 11:2, lean, cuenten. Empezando con el espíritu de Jehová número 1. Sigue contando. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de 7. Jehová. 7 espíritus, lo completo de Dios. El número 7 es un número que indica en la escritura algo que es absolutamente completo, perfecto, redondo, hecho, listo, ya no hay nada mejor que eso. Y el mensaje de tal envergadura a la iglesia de Sardis, al pastor de la iglesia de Sardis, que el Señor dice: la completitud, no sé si esa palabra existe en... ¿Cómo? La plenitud mía está mandando este mensaje a esta iglesia de Sardis. Era una iglesia bastante particular. La ciudad de Sardis era una ciudad orgullosa. Ellos decían que habían sido fundados por los hijos de Hércules. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Hércules? ¿Quién no ha escuchado hablar de Hércules? A ver, que levante la mano. Todos, ¿verdad? Hércules era para la mitología griega y luego para la mitología romana el desideratum, lo máximo de lo que era un semidios. Hércules era mitad Dios y mitad hombre. Esto es mitología, esto no está en la escritura, esto es mitología. Estoy explicando el contexto histórico y geográfico de la ciudad de Sardis. Durante 500 años se decía que los hijos de este hombre, de este semidios, habían sido los primeros reyes que habían organizado la ciudad de Sardis. Por eso era una ciudad que se creía que estaba descendiendo directamente de parte de los dioses que ellos conocían en ese momento. Para que ustedes, los que quieren leer en Wikipedia, lo que se llama así, Wikipedia, o en cualquiera, en la británica, verán que las Olimpiadas
fueron hechas por Hércules y sus hijos, Heráclides. Los hijos se llaman Heráclides de Hércules, reinaron esta ciudad por 500 años. Una ciudad que estaba colocada muy cerca de la ciudad de Éfeso. Solamente había 90 kilómetros de diferencia entre esa ciudad, de distancia entre esa ciudad y la ciudad de Éfeso. Tengan pendiente Éfeso porque veremos esta ciudad en un minuto. Y esta pequeña ciudad había crecido de tal manera que llegó a ser la capital de un imperio pequeñito, pero imperio, al final de cuentas, que era el imperio de Lidia. Lidia es el nombre de la primera mujer que aparece en la escritura ligada a la entrada del evangelio en Europa. Si ustedes ven, es cuando vean en la escritura que terminan por IA y que tienen que ver con la región de Turquía, porque esto es Turquía, habla de unas características muy especiales en cuanto a su concepto geográfico. Y ahí está esta ciudad. Esta ciudad estaba rodeada de acantilados y una gran montaña en la parte de atrás. Era tan pretenciosa esta ciudad que había construido su propia acrópolis, al igual que la ciudad de Atenas, arriba en una montaña. Yo tengo la foto, después la dejaremos aquí para los que la quieran ver. Una ciudad absolutamente importante. Y se funda en medio de esa ciudad una iglesia. Vamos a ver quién fundó esa iglesia. Vayan conmigo, por favor, mis hermanos, a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Hoy iremos estudiando la Biblia, porque la iglesia de Sardis será la primera iglesia sobre la cual construiremos unos mensajes durante este tiempo. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, para los que tienen la Biblia en portugués, Atos. Eso me lo enseñó mi hermana, ¿verdad? Atos. Eso me lo enseñó Clay de Atos. En el versículo 10, en el capítulo 19, aparece que Pablo está en la región de Éfeso. Y se consigue Pablo con más o menos 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. En este momento habían pasado 25 años desde que habían decapitado a Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente del Señor Jesús. Sobre él había reposado el espíritu del precursor de Elías. Había preparado el camino para el Señor. Había predicado el bautismo de arrepentimiento en la región de Judea. Había estado bautizando a las afueras de Jerusalén, en el río Jordán. Había estado bautizó al Señor Jesús y tenía un montón de discípulos. Entre los discípulos de Juan, que terminaron estando con el Señor, y esto está al final del capítulo 1 de Juan, en la epístola de Juan, hay 3. Natanael, que ustedes lo conseguirán en Mateo con el nombre de Bartolomé. Felipe, que es diferente de Felipe el que le predicó al etíope, porque ese era otro Felipe, y Andrés. Estos 3 eran discípulos de Juan, habían escuchado a Juan, habían escuchado y habían estado con Juan en el tiempo en el cual Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Y junto con él había muchísimos otros que probablemente habían conocido al Señor Jesús. Y llega Pablo a Éfeso 25 años después. Y se consigue a estos jóvenes, a estos hombres allí. Leeremos parte del capítulo 19, y los que les gusta tomar nota, vayan tomando nota, porque esto lo desarrollaremos en mensajes siguientes. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, porque estos eran, y voy a usar esta palabra con mucho cuidado, voy a ponerle comillas, subrayarla de color amarillo. Estos eran discípulos del Antiguo Testamento. Estos pertenecían al Antiguo Testamento. Estos solamente habían escuchado hablar
del bautismo de arrepentimiento, pero no habían experimentado, no habían conocido a Jesucristo como su Salvador. Caso más o menos parecido al de Apolos, en otro grado. Y Pablo les expone lo que dice aquí. Entonces dijo, ¿en qué pues? Versículo 3, ¿fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, es decir, el bautismo del Antiguo Testamento. Estos eran cristianos, voy a usar la palabra con mucho cuidado, cristianos del Antiguo Testamento. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted sigue viviendo en el Antiguo Testamento. Y Pablo les presenta el Evangelio de Jesucristo. Probablemente estos habían visto a Jesucristo. Probablemente estos habían empezado a dispersarse cuando menguaba Juan el Bautista y crecía Jesucristo. Probablemente estos estaban entre aquellos que en el capítulo 7 de Lucas fueron a preguntarle al Señor de parte de Juan el Bautista, oye, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Pero posiblemente estos salieron de aquella región y llegaron a Éfeso, a Asia. Ahí se lo consigue 25 años después Pablo y les dice, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el ungido, en Jesús sobre el cual reposan lo que hemos leído en el capítulo 11 de Isaías, el Espíritu de Jehová. Ese fue cuando él declaró y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado Dios a predicar las buenas nuevas. Isaías 61, cuando hace su presentación en la sinagoga de Capernaum. Y Pablo les coge, les presenta el Evangelio y de inmediato le pone las manos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo leemos en el versículo siguiente. Viene el Espíritu sobre aquellos hombres, 12 más o menos, dice Lucas, el escritor, de hecho, que eran más o menos unos 12 hombres. Versículo 7 lo dice allí. Y habiéndoles impuesto las manos, versículo 6, empiezan a hablar en lenguas. Pablo está en su segunda visita en Éfeso. La primera visita había sido muy breve, está en el capítulo 18 de Hechos. Esta segunda visita le llevó 2 años y 3 meses. Lo leen en los versículos siguientes. Y Pablo hace algo muy específico con estos 12 que estaban llenos del poder del Espíritu de Dios, que habían experimentado algo que durante 25 años apenas habían empezado a entender. Habían escuchado de que había un Cristo, pero no lo habían conocido, no lo habían experimentado, no habían tenido la llenura del Espíritu de Dios en sus vidas. Y Pablo, vamos al versículo 9, y Pablo les aparta, les separa. Y la palabra aforizo significa que les separa con un fin específico. Los estaba preparando para llevar adelante. Versículo 9, los separó, los preparó, les enseñó correctamente el camino, tal como habían hecho Aquila y Priscila con Apolos unos años antes. Y allí vemos estos 12 hombres. Esto acontece en el tercer viaje misionero de Pablo, más o menos en el año 58 de nuestra era. Unos pocos tiempo después, estamos seguros que con la distancia de 88 kilómetros, más o menos de aquí a Pamplona, estos hombres en una jornada de 2 días de andar estarían llegando a esta ciudad de Sardis. Si usted lee el versículo 10, dice que por espacio de 2 años la predicación de la palabra del Evangelio fue llevada a toda Asia. Estos hombres se encargaron de llevar esa palabra. Estos que habían sido discípulos de Juan, que habían sido cristianos del antiguo pacto, ahora eran cristianos del nuevo pacto, mensajeros, predicadores, pastores. Y allí, en un momento determinado, alrededor del año 60 de nuestra era, aterrizan en la ciudad de Sardis. Y Juan escribe esta carta más o menos 30 años después
30 años después, le escribe a la ciudad de Sardis, a esa pequeña iglesia que aquellos hombres habían fundado, una iglesia de 30 años, más o menos lo que tiene esta iglesia. Una iglesia que en ese momento debería estar conformada por padres, por hijos, por nietos, por familias. Si vemos las ruinas que están en esos grupos de fotos que he traído, que después colocaremos, veremos que esa iglesia tenía que haber sido una iglesia espectacular, y el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, el Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, manda un mensaje increíble para esta iglesia en Sardis y le dice en buen tudelano: tú a mí no me engañas, yo conozco tus obras. La gente de afuera puede decir que haces muchas cosas. La gente de afuera, cuando pasa por la puerta, ve que dice Iglesia Evangélica Bautista de Sardis en Tudela. La gente de afuera escucha la música muy bonita que hay. La gente de afuera ve en el Facebook muchas actividades. La gente de afuera ve que tenemos un buen grupo de alabanza. Pero a mí no me engaña, dice el Señor. Parece que vivieras, pero en realidad estás muerta. En realidad estás muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que tienes fama, que todo el mundo cree que estás viviendo, pero en realidad estás muerta, iglesia. Sé vigilante, despierta. Despierta. La palabra Gregorios, cuando ustedes ven esos papas que asumen el nombre de Gregorio, es porque lo han asumido porque se convierten en papas o eligen en papa en un momento crítico de la Iglesia Católica. Entonces asumen el nombre de vigilante, Gregoreo, vigilante. Y el Señor le está diciendo: ojo con esto, iglesia, tienes un poquito de cosas que aún podemos salvar. Sé vigilante, versículo 2, porque tus obras no las encuentro perfectas. Quiero pararme aquí un segundo. He dicho que cualquier cosa sacaremos nuestras conclusiones al final. Si fuésemos a Primera de Crónicas capítulo 16, algunos que lo busquen, veremos que David, el rey David, hace algo que parecía una locura. Primera de Crónicas capítulo 16. David hace algo que parecía una verdadera locura.